Sin más dilación, empezamos. Ayer, Eduard, que no estuviste, Sí, hablamos ah, sobre sobre la energía hidráulica, la que mayormente utilizamos en Colombia. Aunque el expositor no nos comentó realmente si aquí hay o no hay, pero esa es la que más usamos. Y tú no estuviste. Eso saldrá en el examen, en lo que sea, en el quiz, en lo que sea que hagamos. Entonces, es factible que le pidas a Esteban la exposición al menos y revises su contenido para porque fallaste a eso. Esto se acaba sí. rapidísimo. En lo posible, no fallar a ninguna clase porque es clave. ¿Listo? Ah, sí, sí, señor, listo, sí. Bueno, entonces, chicos y chicas, bienvenidos a la diferencia bienvenidos a los dos tipos principales de corriente que existen. Haciendo un acto de contrición y pensando en las caras de Ximena y todo eso, eh, 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 les cuento que esto tenemos que aprenderlo porque la corriente, la energía solar y todo el ejercicio que vamos a hacer y todas las cosas que tenemos que saber sobre energía solar, algunas cosas son en corriente continua y otras cosas en corriente alterna. Es decir, hacemos cambio de corriente, subimos corriente, bajamos corriente o energía, y eso hace que necesitemos comprender sí o sí y a ciencia cierta y perfectamente qué es cada una de ellas. No es difícil, no es tan difícil, no es nada difícil. Simplemente la corriente continua, que es la más fácil, es la que proporcionan las baterías, por ejemplo. Estoy mirándote atentamente, Jimena. Ay, no tengo conectada la tablet. Entonces, la corriente continua es la que proporcionan las baterías principalmente, pero no únicamente. Los motores de corriente sencillitos como el que trabajamos, eso produce corriente continua. Eh, las baterías de los carros, que son baterías más gordas y cuadraditas y que tienen dos churumbelos así, uno acá y el otro acá, supongo que al menos lo habrán visto algún día. También sé que las mujeres no son muy aficionadas a los vehículos, pero habrán visto, o por lo menos a repararlos, de pronto sí a usarlos y tal, pero a repararlos tal vez no. Pero habrán visto una batería gordita de carro, de pronto, ¿sí? Que es lo mismo que una pila de dedito y lo mismo que una pila cuadrada como las que usamos en el ejercicio anterior. Lo que pasa es que la pila de carro normalmente, a no ser que sean camiones o así, son 12 voltios. La pila cuadradita, ¿cuántos voltios nos proporcionaba? 9. 9 voltios exactamente. 9 voltios. Y las pilas y el resto de las pilas del universo que usamos en los juguetes, en los controles remotos, en todo lo demás, ¿cuántos voltios proporciona? 1.5, ¿no? 1.5. Sí, 1.5 voltios. Eso es, en esta gráfica que está acá, si ven, si se regarda, Sí, sí, señor. como a esto le doy más grosor. Shinsubianpa. Esto no tengo que dejarlo oprimido para que pase algo. Volver a seleccionar, pues lo estoy seleccionando. Un poquitico más grueso. A ver. Alors, entonces, esta gráfica es una gráfica que
compara este vector vertical que significa, o sea, que mide el voltaje y este vector horizontal que mide el tiempo. Entonces, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y estas unidades de medida son voltios. 1 voltio, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Todos voltaje, voltio. La unidad de medida del voltaje es el voltio. La letra que se utiliza es la V, nada más, la V pequeña. Y por este lado de acá tenemos el tiempo. Entonces esto puede ser 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos y por ejemplo 6 minutos. ¿Estamos? Y entonces, esta pila de 9 voltios, para dibujar el voltaje en esta gráfica, vamos a hacerlo con el rojito, sería una línea por acá. Sería una línea por acá. Entonces, perdón, sería una línea por acá. De 9 voltios siempre en el tiempo. Es decir, siempre me está proporcionando 9 voltios, 9 voltios, 9 voltios, 9 voltios. Constantemente, ya sea en el minuto 1, en el minuto 2, en el minuto 3, en el 4, en el 5, en el 6, lo que sea. Yo la conecto al motorcito y lo que hace es, entonces yo la conecto, le saco un cable y la conecto al motorcito, ¿sí? Y este motorcito tiene las aspas acá, lo que sea. Entonces saco un cable y el otro cable al motorcito y como vimos, lo que hace es hacerlo girar. ¿Y cómo lo hace girar? Con los 9 voltios que están pasando ahí por este cable. Por acá están pasando 9 voltios. 9 voltios, 9 voltios, 9 voltios, hace su trabajo y empieza a pasar por acá. 9 voltios, 9 voltios, 9 voltios y digamos que se devuelve y cierra el circuito. Siempre pasan 9 voltios. ¿Estamos? Cuando conectamos una pila de este tamaño, lo que está pasando es 1.5 voltios todo el tiempo. Ya no los 9 arriba, sino 1.5 voltios todo el tiempo. ¿Sí? Entonces podemos también conectarla al motor. A lo mejor lo prende o a lo mejor no, no lo sé. Dependiendo digamos, del motor es grande o no. Y entonces, ¿qué pasan por aquí? 1.5 voltios. Si esto es suficiente, pues hace mover el motor y vuelve y cierra el circuito acá. Y por aquí están pasando o está cerrando el circuito con 1.5 voltios. ¿Vale? Voltio es, digamos que los electrones que van pasando por el cable. Luego ya veremos qué es el voltaje, la intensidad, la corriente y demás. Pero la corriente entonces tiene estas características de estar continua, de siempre tener siempre tener la misma cantidad de voltaje, ¿vale? Esa es una opción. La otra opción es esta de acá, que se llama corriente alterna. La corriente alterna, a diferencia de la corriente continua, en la corriente continua tenemos un cable acá, y entonces vamos a decir que aquí hay electrones, 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 muchos electrones, 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 electrones. Entonces, como dijimos, este golpea a este y lo excita, y este a este, 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 a este. Todos se van golpeando en el mismo sentido, ¿no? De para allá, digamos, de para allá. Y pues el último, digamos, es el que conectamos a la bombilla, el que conectamos a la bombilla y la prende y tal, y vuelven acá los electrones. Uno golpeándose el otro, 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 ¿vale? La diferencia de la corriente, y Jimena, ¿qué se hizo? Me pregunto yo. ¿Estará comiendo otra vez?
No, no, es que tengo acá un problema, entonces, para comodidad apagué la cámara. Pero, Ya la prendí. pero estás poniendo cuidado. Sí, sí, acá estoy al frente de tu L- tatita bella. Bueno, la corriente alterna, por el contrario, si se acuerdan en el video de la cadena esa que hacía el Veritasium, entonces los electrones van para allá en un instante de tiempo, entonces todos van para allá, pasan por aquí, por el tal, todos van para allá en un instante de tiempo. En el siguiente instante de tiempo, más tardecito, se devuelven, van para allá, van para acá y van para allá. Entonces la cuestión es que los electrones ya no van así continuamente, sino que van y vuelven. O sea, se excitan todos de para allá y todos de para acá. Entonces, cuando van hacia la derecha, antes de devolverse, cuando van hacia la derecha, es positivo. Podemos decir que es una corriente positiva. Pero cuando van hacia la izquierda, pues es una corriente contraria, ¿no? Entonces es negativa. Entonces se van devolviendo, van y vuelven, como la cadenita que él mismo decía, esta no es, pero es pero una manera fácil de explicar cómo es que es la corriente alterna. Y si eso lo dibujamos en un diagrama parecido al que teníamos antes, pues encontramos que eh, volvemos aquí, tenemos eh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, etcétera. Estos son segundos o minutos o lo que sea. Vamos a decir que segundos. Y estos son voltajes. Y esto es voltaje, ¿no? Entonces, voltaje. Entonces aquí tenemos 1, 2, acercar más. Entonces tenemos 2 voltios, 3 voltios, 4 voltios, 5 voltios, 6 voltios, 7 voltios. Entonces, la cuestión es que cuando ha pasado un segundo, 2, 3, 4 y etcétera. Entonces, cuando es 0 segundos, esto obviamente es 0 segundos, 0 voltios, ¿no? Esto es un diagrama, un plano cartesiano común y corriente. Entonces, cuando ha pasado un segundo, si mido la corriente que está pasando, tengo 3 voltios. Si han pasado 2 segundos y mido la corriente, tengo 7 voltios. Si han pasado 3 segundos, por ejemplo, me da por acá y mido la corriente, me dan 4 voltios. Si han pasado 4 segundos, ¿qué tengo? ¿Dos? ¿Cuánto? Cero. Cero, Cero. cero voltios. No he ¿Solo? subido nada en este diagrama. Estoy aquí. Si yo lo subo, pues ya no tengo nada que medir. Hasta 3, digamos que este 3 iba hasta aquí. Y entonces medía y efectivamente 4 voltios. Entonces fui subiendo 3, 7 y empecé a bajar 4, 0. Y si mido en el minuto, Ah, en ya. el, se- Ujú. en el segundo 5, entonces tengo que proyectarme esta línea para acá y veré que aquí tengo -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7. Entonces aquí tengo el voltaje que tenga, sí, pero negativo. Entonces aquí es -1 voltio, -2, -3, -4, -5, -6 y -7. Entonces aquí voy, entonces aquí tengo -4 voltios. Si bajo esta,
Qué lento este computador. Si bajo esta, entonces si proyecto, digamos que estuviera bien hecho ahí, son menos 7 voltios. Y si proyecto esta, a ver dónde va, está por aquí, digamos, está en menos 4 voltios. Y aquí otra vez está en 0. Ujú. Entonces, ¿qué pasó? Que la corriente está aquí, quieta, ¿no? Los voltios, los electrones están quietos y arrancan para allá. Y arrancan, llegan a su máxima velocidad, empiezan a descender y echan para el otro lado. Y otra vez. Y otra vez. Entonces llegan a 0 y arrancan positivo. Positivo, positivo, positivo. Pierden velocidad y echan para atrás. Y otra vez fuerte, pero negativo para el otro lado. Y así sucesivamente. ¿Vale? Y esto es lo que medimos con estas curvas del seno, ¿sí? Entonces, que arranca y para y echa para atrás. Está en 0, arranca con toda su fuerza, pierde su fuerza, llega a 0, echa para el otro lado y para el otro lado pierde su fuerza y vuelve a ser positivo y vuelve para atrás y vuelve para allá y vuelve para acá. ¿Es correcto? Ujú. Yo tengo una duda. Dímela. ¿En qué caso se utiliza el voltaje negativo? Casi nunca se utiliza. No se Ah, utiliza. Lo que pasa es que la corriente, este tipo de corriente, o sea, esa corriente alterna casi nunca se utiliza, excepto, como les decía, para algunas resistencias, para la plancha, para eh, calentadores de pelo, eso que se pone al rojo vivo y eso utiliza corriente alterna. Porque ah, porque excita los electrones para un lado y para el otro, ¿sí? Entonces, los electrones van pasando y digamos que aquí está la resistencia de la plancha, como les dibujaba, ¿no? ¿Qué es lo que hace calentar la plancha? Entonces, los electrones van para allá y excitan el material, y cuando van para el otro lado también excitan el material. En cosas de electrónica, como un LED, por ejemplo, la corriente tiene que fluir en este sentido. Cuando fluye en el otro sentido, no prende. Entonces, solo sirve para eso. Los celulares funcionan solo con corriente continua, los televisores solo con corriente continua, casi todos los aparatos electrónicos que ustedes se imaginan funcionan solo con corriente continua. Y entonces ustedes dirán, pero ¿para qué demonios sirve la corriente alterna? Pues el tema es que la corriente alterna tiene ventajas sobre la corriente continua, sobre todo en términos de lo doméstico, de lograr hacer que, que a nuestra casa llegue buena corriente, que sea fácil de producir y que no se pierda en el transporte. ok. La pelea principal fue entre este y este, que lo vimos ayer. ¿Quiénes son? El En defensor, Nikola Tesla y Thomas Edison. eso, pero en orden. Este es Edison, Tomás Alba Edison. No, como no sale, entonces perdónenme la letra. Y este otro es Tesla, como el carro que yo quisiera, pero aquí en Colombia paila. Tesla. No vale sino 400 milloncitos. Edison y Tesla. Así nada. Ah, No, barato. apenas, Voy a apenas, comprar. ¿cierto? Pensé en comprarme dos, pero me arrepentí. Ustedes no me Ay, compraron uno. humildemente. Y entonces me compré una moto, una Chapi. eh, Estas moticos son buenas. no, mentiras, no. No, ni sé manejar moto. No es lo mío. Me traumatizaron desde chiquito, entonces paila. Sí. Mi mamá me dijo una vez cuando yo tenía como 13 o 14 años, ¿qué quieres? ¿Un juego de alcoba bien lindo con la cama y no sé qué y tal? ¿O una moto? Y yo le dije, pues la moto, por supuesto. Y me compró el juego de alcoba. Entonces, desde ahí quedé traumatizado. Ella pensó por alguna razón en su cabecita loca que yo iba a decir, no, un juego de alcoba, qué chévere, qué hermoso. Y no, está un poquito equivocada. De pronto le dijeron, eso es un peligro para el niño.
Pues claro, pero ¿para qué me pone a escoger entre una cosa que todo el mundo quiere y otra cosa que solo quieren las niñas? Ajá. ¿Y esas motos duras? Ay, no siempre, yo también hubiera escogido la moto. Pues sí, pero a ti te hubiera gustado un juego de No, no, habitación divino. no, la No, Chapi. la moto. No, 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 sí, 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 entre esa decisión es que mi mamá muy tontica, pero a una mujer le gustaría tener una cama linda y tal y todo eso. Creo No, que a, la nin- moto. creo que a ningún hombre le gusta ese regalo, o sea, eso es Es verdad. como, como que le regalen, no sé, papel higiénico, algo que Medias. no, medias, tal vez, probablemente, es algo que no interesa para Calzoncillos, nada. calzoncillos Leo. No los conozco, no conozco la marca, creo que están desactualizadas, eso ya no existe. ¿Cómo que no? A ver, entonces, ¿cuál es? ¿Pa primo? Uy, no, no sé si compro, no, no vamos a hablar de los No, calzoncillos pero que compramos, hay unos de marca que son muy buenos, esos de De Leo los son paisas. buenos. de los países, O esos de Punto Blanco, en un todo a mil, en un los de todo a Punto mil. Blanco Es otro también. tema, por Eso de todo ejemplo, a mí no existen. es otro tema que a una mujer le puede interesar, pero a un hombre no. No, ninguno aquí de los hombres está seguro de dónde compra los calzoncillos, ni es algo que interese, diferente a las mujeres. Entonces, como somos mitad y mitad, cambiemos de tema. ¿Eh? Eh, no, somos más hombres que mujeres Son más hombres. a la hora del tema. Entonces, Ellos quieren saber es de carros. eso más bien. Yo Ah, no soy muy de ese estilo, pero sí prefiero el tema. Prefiero que los calzoncillos. Um, Entonces, volvamos a cosas de machos y machas. Corriente continua versus corriente alterna. Entonces, Edison, el gran defensor de la corriente continua, Thomas Alva Edison, el inventor de la luz, de la bombilla, bueno, de 1.000 millones de cosas. Y, y el famosísimo hoy en día, Nikola Tesla, que pasó la historia como si le hubieran robado sus ideas, como si no le hubieran valorado su trabajo, algo así. Pero no, fue un gran científico, tuvo mucho dinero, le fue bien, pues no tanto como al otro, pues que el otro era, pues era un gran y reconocidísimo y bueno, tuvo mucho mérito, pero a este también le fue muy bien. El tema es que este señor decía, la corriente alterna, esa corriente alterna que se produce también en motores. Esta lo produce un motor, esta la produce un motor, y esta lo produce un motor con una configuración un poco diferente de las escobillas y de los metalitos que les decía que daba la vuelta y que ya no era positivo sino negativo. ¿Se acuerdan cuando les ujú. expliqué lo del motor? Con una configuración diferente y se llama alternador. Alternador. No sé si saben que todos los carros tienen alternadores, Ay, yo de carros no sé nada. ni han escuchado eso. Y los Yo sí lo he otros? escuchado. Ok. Yo no sé Esteban, de carros. Sí, yo también he escuchado acerca del alternador. vale. Entonces, esto es un aparato, es un motor casi común y corriente, que tiene escobillas. No, las escobillas están por fuera, digo, el bobinado está por fuera y los imanes son los que giran. Pero lo único que hace es conseguir corriente alterna. Es decir, que ese motor, cuando le damos vueltas, de hecho, el alternador del carro es un motor que está conectado ¿cómo se llama esto? Una correa, digamos, al motor grande o a otras partes del motor que giran, ¿no? Por combustión, que giran con la gasolina, explotándola, y a su vez hacen que esto gire. Y entonces, por aquí sale energía. O sea, en el carro, cada vez que vamos andando, el motor va dando vueltas, va moviendo también el alternador, y el alternador es un motor como el motorcito que le damos la vuelta, pero ya entonces aprovechamos el movimiento del motor del carro, y lo que produce es energía, pero energía alterna. En un momento, este es positivo y este es negativo. Cuando estamos aquí, por ejemplo, por acá, ¿sí? En este tiempo, es positivo y negativo. Pero cuando ya estamos por acá en este tiempo,
Entonces se cambia. Este es negativo y este es positivo. ¿Sí? Entonces, en un momento los electrones van para allá, en un momento van para acá, van para allá, van para acá, van para allá, van para acá. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Este señor defendía la corriente alterna, perdón, la corriente continua, porque es la que producen las baterías, porque es la que es más fácil de conseguir, porque, digamos, en su momento era la que más era la accesible. Ya existía la corriente alterna, pero pues digamos que no, esa corriente no se puede almacenar. Imagínense ustedes, uno no puede almacenar positivo o negativo, positivo en una pila convencional, común y corriente, lo que sucede ahí adentro son reacciones químicas, pero como dijimos, básicamente es que aquí hay huequitos, aquí hay huecos y aquí hay exceso de electrones, ¿no? Entonces, aquí solo se puede hacer que vayan de un lado a otro, no se puede hacer nada más. No puede hacer que vayan y vuelvan. Eso no se puede guardar, esa energía no se puede guardar, ¿sí? Entonces, al no poderse guardar, eh, pues esa energía era bastante inútil para al momento, en su momento, antes de que este científico, Tesla, empezara a verla y empezara a pensar que es mucho más eficiente. Es decir, con un alternador de este tamaño, podemos producir una corriente de 100, por decir algo. Y con un motor de corriente continua de este tamaño solo podemos conseguir una corriente de 10. Entonces, es mucho más eficiente el motor, el alternador, el motor que consigue corriente alterna. Entonces, se le daba una vuelta y prendía un bombillo, por decir algo, el motor de corriente continua. Y en cambio, se le daba una vuelta al motor de la corriente alterna y podía prender 10 bombillos. Entonces, se producía más, era más fácil de hacerlo, tal. Pero, bueno, teníamos el problema de que la corriente alterna básicamente no se utiliza mucho. Pero, ¿se entiende el concepto? Existe la corriente continua, que ya existía, era el producto de una pila. Las pilas son viejísimas de la prehistoria, que con materiales, con elementos químicos, entonces se logra. Si ustedes estuvieron en el colegio, pueden hacer una pila con unas papas y con un líquido, no sé qué. Bueno, si estuvieron en la clase de ciencias o algo así. El tema es que las baterías, la pila es una cuestión de química, ¿no? Entonces hay un material separado por otro material y otro líquido, y son líquidos básicamente, ¿no? Todos hemos roto pilas o han estripado pilas y ve que salen líquidos, y si no, la mamá les ha dicho, no juegue con pilas, que eso es veneno, que no sé qué, lo que hay por dentro, porque esos son líquidos y se puede uno tomar, y no es que se va a morir de una, pero sí puede que en 20 o 30 minutos ya esté, no mentiras, pero si es dañino, si es dañino, lo que hay ahí son ácidos, entonces es la reacción química la que produce la corriente, y eso ya lo habían descubierto hace muchísimos años, y pues se puede almacenar fácilmente esa corriente. Ahí vamos teniendo un poco la razón por la que tenemos que usar la corriente continua, no solo podemos usar corriente alterna, porque nosotros, la luz del sol nos da el día, y en la noche tenemos que tener algo para seguir funcionando. Y eso quiere decir que la luz del sol, la energía que nos da el sol, la tenemos que guardar en una pila. Y esas pilas solo se puede guardar corriente continua. Pero para usar las cosas de la casa, no son sino con corriente alterna. Bueno, eso es otra cosa, creo que no lo dije. Y es que la corriente alterna ustedes solo la van a encontrar en los enchufes. O sea, si ustedes le meten un tenedor ahí al enchufe, hagamos la prueba todos. Traigan un tenedor, no mentira. Si ustedes meten un tenedor ahí, lo que sienten va a ser corriente alterna. Ahí hay corriente alterna. Solo ahí, solo en los enchufes de la casa. Bueno, en las cuerdas de la luz y que van hasta tal y las de alta tensión y media tensión y baja tensión, también es corriente alterna. O sea, los electrones van y vienen, van y vienen. No es que vayan y vengan, ¿no? Se excitan, digamos, en este sentido, para allá y para acá, para allá y para acá. Entonces, es la única. De resto, todo es energía, todo es corriente continua y aparte de eso, eh, pues está en las pilas y demás.
Entonces, estas son esta es la manera como se anotan los iconos. Los iconos que se utilizan para dibujar, las convenciones que se utilizan para dibujar las cosas, las corrientes básicamente son estas de acá. Uy, menos de un minuto. Listo, nos vemos en 5 minutos. Dejar de compartir. Chau.